Bueno, buenos días a todos. Este día vamos a continuar con la parte de los activos fijos. Me voy a quitar la mascarilla con el permiso de ustedes. Vamos a hablar de los activos fijos siempre, cómo se ven en la normativa y al finalizar la clase, bueno, antes de finalizar quizás la última hora de clase, vamos a hacer una actividad que va a valer un punto para el parcial. ¿Por qué? Porque en el parcial o las actividades que vamos a realizar en este periodo van a constar de dos partes. Una va a ser el registro, ya les comentaba yo con anterioridad que vamos a ver el registro de, buenos días, o la contabilización de los activos fijos, ¿verdad? Me firman aquí por favor, ahí donde está la fecha. Qué reto está eso. Y vamos a aprender a utilizar los métodos de depreciación, ¿verdad? Es con lo que vamos a trabajar en este periodo. El primer examen vamos a hacer unos ejercicios de registro que vamos a partir de hacerlos el miércoles. Vamos a registrar adquisición de activo fijo y luego vamos a hacer el examen, que es la próxima semana, miércoles, si no me equivoco, para luego comenzar con los métodos de depreciación. Vamos a hacer el examen de métodos de depreciación y el parcial van a venir los dos temas: registro de activos fijos, registro de adquisición de activos fijos y métodos de depreciación, ¿verdad? Van a venir los dos. Entonces, para que ya nos vayamos preparando y vayamos viendo de qué manera vamos practicando. También vamos a desarrollar ejercicios acá en clase para que ustedes vayan ya adaptándose a la dinámica de los registros. Pero antes, ¿verdad? Vamos a terminar de ver la teoría. Hoy vamos a hacer la actividad de un punto, tanto para los que están en línea como para los que están aquí presencial, ¿verdad? Entonces, voy a terminar de dar la clase, cómo se presentan los estados financieros, cómo se presentan los activos fijos en los estados financieros, y luego vamos a hacer la actividad. Vaya, en ese caso que me escriba, ¿verdad? Para Wendy, que me escriba. Ella tiene mi correo electrónico y que especifique allí cuál es el motivo de su ausencia, ¿verdad? Las actividades de punto que hacemos son para hacerlas en clase, no para hacerlas después. A no ser que tenga usted definitivamente algo que le afecte, que no puede estar aquí o que no pueda estar en línea, sí, ¿verdad? Pues me manda el correo, me dice, mire, Lili, me pasó esto y esto, me da su constancia y por mí no hay ningún problema. Bien. Vamos entonces con la parte de los activos fijos. ¿Cómo los vamos a presentar en los estados financieros? Ya les comentaba yo a sus compañeros en la clase pasada, ¿verdad? Cómo podíamos nosotros presentar los activos en un balance general, ¿verdad? Que es el que ustedes, no sé si compartieron fotos o si nos recordamos cómo se podían presentar en un balance general. Ya les decía yo, ¿verdad?, que ese es el estado financiero donde lo vamos a presentar y que usualmente pues el balance general nosotros lo encontrábamos como activo corriente, les decía en su momento, y activo no corriente, ¿verdad? Que es donde nosotros lo vamos a presentar usualmente. ¿Vamos a hacer un balance general? No, ¿verdad? Pero acá nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, mobiliario y equipo, si lo quieren ver desde esa perspectiva, y donde nosotros vamos a encontrar la depreciación, pues nosotros lo vamos a encontrar restado, ¿verdad? En el estado financiero o en el balance general nosotros vamos a encontrar la depreciación restada. Ahorita, por lo cual nosotros nos vamos a enfocar es simplemente en la adquisición del activo fijo. ¿Qué pasa cuando yo lo compro y qué valores son los que yo voy a incorporar al momento de comprar un activo fijo? Entonces, ¿qué me dice la normativa internacional? Las empresas en El Salvador puede ser que no estemos
familiarizados con esa normativa porque la mayoría somos medianas y pequeñas empresas, ¿verdad? Las únicas que están bajo esta normativa, que es NIF o normativa internacional, son aquellas que cotizan en bolsa, ¿verdad? En bolsa de valores, para que compradores internacionales o incluso locales puedan adquirir acciones de esas empresas. En el caso de El Salvador, muy pocas, quizás contadas, son las empresas que cotizan en bolsa internacional y que por lo tanto deben de basar su contabilidad, sus registros contables en base a la normativa internacional. NIF es Normas Internacionales de Información Financiera, ¿verdad? Para quienes no tenemos el conocimiento o se nos ha olvidado lo que significan esas siglas. Bien, me dice a mí que según las normas internacionales de información financiera o las NIF, ¿verdad? La propiedad, planta y equipos son activos tangibles que, si nos damos cuenta, me dice que una empresa posee para usarlo en producción o suministro de bienes y servicios. Ya lo comentaba yo en la clase anterior, y si nosotros asociamos ambos conceptos, tanto el que se maneja en la contabilidad a nivel general como el que me da la normativa internacional, los conceptos son muy similares, no varían unos de otros. Ambos conceptos me dicen a mí que yo compro activo fijo o que son activos tangibles o bienes tangibles que la empresa posee para poder realizar sus operaciones, para poderlo usar, ¿verdad? Me dice ya sea para producir, suministrar bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Aquí hay un aspecto adicional al concepto anterior. Aquí me dice a mí que yo también los puedo arrendar, ¿verdad? Quiere decir que pues yo puedo comprar activo fijo, puedo comprar mobiliario y equipo y al mismo tiempo puedo alquilarlos también, ¿verdad? No solamente puedo usarlos, sino que también la norma me permite a mí poderlos alquilar en algún momento determinado. Otro aspecto importante del concepto u otro concepto que también la norma me facilita a mí es que son activos, son bienes tangibles que se espera usar más de un periodo económico, más de un periodo contable, más de un ejercicio contable, ¿verdad? O más de un año. Así podemos resumirlo. Yo como empresa o la empresa compra activo fijo para poderlo usar más de un año. El ejemplo que hablábamos en clase, el escritorio. La universidad lo compra para usarlo más de un año. Y les decía yo, estos escritorios están quizás desde que yo estudio, o sea que han pasado más de 10 años desde que yo egresé. Y ya estaban aquí, quiere decir que ya tienen más de 20 años. Entonces, una empresa lo mismo ocurre cuando compra estantes, maquinaria, equipo de transporte, o imagínese una empresa que compra un carro, un vehículo, un camión, y a los 4 años, bueno, pasó su vida útil y me deshago del camión. ¿Creen ustedes que una empresa hace eso? Una empresa le da uso a ese camión hasta que definitivamente ya no da más la reparación, ¿verdad? Entonces así ocurre. La empresa lo compra para usarlo más de un periodo. Un mobiliario o un mueble pequeño, equipo pequeño como una computadora. La vida útil de una computadora es de 2 años. Luego de 2 años la empresa se va a deshacer de una computadora, una máquina registradora, una fotocopiadora, no, ¿verdad? Ya ahí pues el tratamiento que se da luego de su vida útil ya es adicional, ¿verdad? Pero usualmente se compra para eso, para poderlo utilizar más de un año. Y esa es otra característica que también la normativa le da a un activo fijo. ¿Cuáles son las dos características adicionales que nos da, o los dos conceptos adicionales que la norma nos da en comparación al concepto que vimos en la clase anterior? Es que pueden adquirirse para arrendarse y que también se adquieren para más de un periodo económico, ¿verdad? Para más de un periodo económico.
En el apartado 16.6 también me da como otros aspectos importantes, ¿verdad? Y qué tipo de información yo debo de dar a conocer en los estados financieros. Me dice que en los estados financieros se debe revelar información de los elementos de propiedad, planta y equipo que está detallada acá. La base de medición utilizada para determinar el valor en libros brutos. La base de medición puede ser la normativa que se utiliza e incluso podemos nosotros adicionar acá como la unidad de medida que se utiliza. Puede ser unidades, que generalmente así es como se mide, e incluso la moneda en la cual está evaluado el activo fijo, ¿verdad? Que en el caso de El Salvador vienen siendo dólares. Y si lo hemos comprado en el extranjero, pues hacer la conversión. A veces hay empresas que prefieren comprar al proveedor del país de origen, ¿verdad? Puede ser que se compre en Corea, en China, en Estados Unidos, bueno, la moneda de circulación es el dólar, en algunos productos canadienses, alemanes, ¿verdad? Pero el hecho de que nosotros compremos en otro país o que la empresa compre en otro país no se refiere a que a esa misma moneda nosotros vamos a trabajar aquí en El Salvador, ¿verdad? Se hace la conversión para que podamos trabajar en dólares acá. Método de depreciación. El método de depreciación, ¿cuál es el que se utiliza? Si nosotros nos recordamos en la clase pasada, hablábamos de un libro de control de activos fijos, ¿verdad? En el cual nosotros especificábamos algunos aspectos importantes de cada uno de ellos. Entonces, acá la norma básicamente me dice a mí qué es lo que tengo que presentar en el estado financiero, pero no quiere decir que usted acá en el balance general me va a poner, por ejemplo, tiene acá usted el apartado de depreciación. No quiere decir que usted aquí me va a poner método de línea recta, por ejemplo. Usted acá no me va a poner eso, ¿verdad? No, en un estado, en el balance general, usted no tiene que poner acá qué método es. Donde usted especifica qué método de evaluación, de depreciación utiliza, y muy probablemente todos estos aspectos adicionales que están acá es en las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros, si bien es cierto, no son una estructura como lo es el balance general y el estado de resultados, usted en las notas a los estados financieros especifica qué método de depreciación utiliza, cuál es la unidad de medición para los activos fijos, qué tipo de activo fijo usted posee. Y siguiendo con la información que me da acá la norma en este apartado, también puedo colocar yo la vida útil o el porcentaje de depreciación utilizado. Usted allí tiene que especificar en las notas a los estados financieros incluso cuál es el porcentaje o cuál es el monto de depreciación anual de su activo fijo. El valor en libro bruto y depreciación acumulada, ¿verdad? Eso también lo especifica allí. Ya vamos a ver nosotros cuando estemos haciendo la tabla de depreciación a qué nos referimos con cada uno de estos aspectos, ¿verdad? De valor bruto y depreciación acumulada en los libros. Y por último, la conciliación de valores en libros al principio y al final del periodo. A veces hay empresas que la depreciación la van calculando mensual. Hay otras que lo hacen anual. ¿Por qué? Probablemente el monto de depreciación es necesario presentarlo, por ejemplo, en los balances de comprobación cuando se solicita una fecha determinada, ¿verdad? Y pues al final del periodo, cuando se presentan los otros estados financieros, pues también ahí se dan a conocer, ¿verdad? Entonces, pues esos son, digámoslo así, como la información que debe presentarse en los estados financieros. Repito,
Toda la información que está acá se presenta básicamente en las notas a los estados financieros, ¿verdad? Eso no lo debemos de dejar de lado nosotros. Antes de pasar a lo siguiente, ¿alguna duda? Creo que las dudas van a surgir con los ejercicios, ¿verdad? Permítanme. ¿Alguien levantó la mano acá? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Vamos a seguir entonces. Gracias, Giovanni. Contenido de la conciliación de los valores que se presentan de los activos fijos. Primero, inversiones. Las inversiones es cuando nosotros compramos activos fijos, ¿verdad? A eso se refiere en inversión. A veces nosotros asociamos inversión con aportes, ¿verdad? O inversionistas que aportan dinero a las empresas. En este caso, nosotros el concepto de inversión lo vamos a asociar con la palabra compra de activo fijo. Así que cuando nosotros encontremos en el ejercicio, tal empresa invierte en activo fijo tanto o invirtió en mobiliario y equipo tanto, nosotros vamos a saber que nos estamos refiriendo a una compra, ¿verdad? Así que para que vayamos ya familiarizándonos con el concepto. Desapropiaciones de elementos cuando nosotros vamos a vender un activo fijo, ¿verdad? ¿Cómo podemos venderlo? Y cuáles son los que se pueden vender o no, ¿verdad? A eso se refiere esto. Bien. Incrementos o disminuciones resultantes de revaluaciones. Aquí surge una palabra muy importante y con la que muy probablemente nos vamos a estar relacionando en estas últimas 3 o 4 semanas de clase. La palabra revaluación, ¿verdad? Así como las eventuales pérdidas y deterioros, reversiones en el mismo, cuya contrapartida hayan sido cuentas de superávit o por revaluación. Cuando nosotros tenemos un activo fijo, ¿verdad? Para un activo fijo o activo no corriente, ya les comentaba yo en la clase anterior, nosotros podemos, hablamos acá de incrementos o disminuciones de valor. Cuando hablamos de incrementos y disminuciones, es porque se ha realizado una revaluación, no evaluación, es una revaluación y la revaluación es dar valor. ¿Por qué revaluación? Porque su activo fijo ya tiene un primer valor cuando usted lo compró, ¿verdad? Y usted lo revalúa porque necesita determinar si ese activo fijo tiene un nuevo valor. A eso se refiere la revaluación, darle un valor, un nuevo valor al activo fijo, ¿verdad? Y a eso estas son las situaciones que se pueden dar. O se incrementa el valor debido a que usted o la empresa le ha hecho determinadas mejoras a los activos fijos, o bien puede disminuir su valor por el deterioro, ya nos menciona ya, ¿verdad? Pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el periodo. Se averió probablemente la mejora que usted le hizo, en lugar de mejorar, arruinó el activo fijo, ¿verdad? O sufrió algún golpe, ¿verdad? En el caso de los vehículos, algún accidente, y el valor del vehículo pues obviamente disminuye, ¿verdad? A eso se refiere acá.
Pérdidas por deterioro del valor, ya hablábamos, ¿verdad? Y a veces se hacen reversiones en los valores de los activos fijos, ¿verdad? Nosotros tenemos que disminuir el valor del activo de acuerdo con la revaluación que se ha hecho o probablemente con algún tipo de avería o por el mismo deterioro que el activo fijo ha tenido, ¿verdad? En este caso, pues nosotros no vamos a aplicar la parte del deterioro porque ya nos vamos a dedicar específicamente solo a la adquisición de los activos fijos y de su depreciación, que es otro punto importante acá, la depreciación. Depreciación es la pérdida de valor que tiene el activo fijo con el paso del tiempo, ¿verdad? Probablemente no es algo visual, no es que usted, digamos, visualmente se dé cuenta que el activo va perdiendo valor, pero sí en el registro que va realizando anualmente, ¿verdad? En el cálculo que usted hace o en el que hace la empresa anualmente, allí se va dando cuenta cómo es que el activo va perdiendo valor. Todo dependiendo también del tipo de método de depreciación que se esté utilizando. La diferencia surgida por conversión. En este caso, pues hablábamos al principio, les decía yo, de las empresas que cotizan en bolsa. Generalmente son empresas que tienen subsidiarias en países de origen y en el país en el que nosotros estamos. Probablemente aquí en El Salvador se lleve esa contabilidad o se lleve en otro país, ¿verdad? Entonces, en ese otro país, imagínense que haya una empresa aquí en El Salvador que sea de, no sé, de Japón, ¿verdad? Entonces, los estados financieros que se hacen acá se convierten a yenes, creo que son allá en Japón, ¿verdad? Si no me equivoco, si no, pues en la moneda que tenga Japón en estos momentos. Entonces hay que hacer la conversión de los estados financieros y de la valorización o del valor de los activos fijos. Por último, otros movimientos, cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de cambio que se dé en el activo fijo, pues también debe de expresarse y de darse a conocer en los estados financieros. Repito, en las notas a los estados financieros, porque no todo lo contenido acá, ¿verdad? Lo vamos a visualizar en un estado de resultados o en un balance general, ¿verdad? Todo para eso existen las notas a los estados financieros, para que nosotros podamos especificar todo este tipo de situaciones, todas estas características que se dan acá. Perdón, le voy a bajar volumen a esto. El costo de los inmuebles o de los bienes muebles. Aquí pasa lo mismo que ocurría cuando nosotros estábamos registrando el costo de adquisición de productos para registrarlo en el inventario. ¿Se recuerdan? En el CARDEX. Aquí todo lo que conlleva precio de compras y cualquier gasto o costo directamente relacionado. Acá se deben de incluir aranceles de importación e impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, ¿verdad? En este caso, sobre todo cuando se da la importación de activos fijos, ¿verdad? En este caso también, cuando nosotros adquirimos un activo fijo, tampoco consideramos el IVA como un costo de adquisición. Solamente aquellos impuestos que son no recuperables, es decir, que en algún momento dado para nosotros implica un gasto. Cualquier impuesto adicional, por ejemplo, usted importa maquinaria de Estados Unidos, hay un impuesto que se paga allá, que anda entre el 7 y el 10%, dependiendo qué tipo de maquinaria usted importe. Anda entre el 7 y el 10%. Ese impuesto que usted paga allá, usted lo incluye en el costo de adquisición del activo y para usted representa, aunque sea un impuesto, un gasto, ¿verdad? Todos aquellos gastos, impuestos no recuperables que recaigan en la adquisición, igual me dice acá que cualquier costo relacionado con la puesta en servicio del activo para el uso que esté destinado.
Se deducirá cualquier eventual descuento o rebaja del precio para llegar al costo del elemento. Si se da alguna rebaja, ¿verdad?, en el costo de adquisición, pues ahí usted también tiene que considerar esa rebaja en el costo de adquisición del activo fijo. Cuando me dice a mí costo directamente relacionado para la puesta en marcha o para usar el activo fijo, puede referirse, por ejemplo, al costo de instalación de una maquinaria, ¿verdad? Recuerde que si la empresa compra la máquina, no es solo que la va a dejar allí, ¿verdad?, sino que si hay que instalarla, si hay que saber colocarla, si tiene que construirle una base, ¿verdad?, para instalar esa máquina, ese costo usted tiene que agregárselo a la máquina o al mobiliario y equipo que usted esté adquiriendo o esté registrando, ¿verdad? Igual eso nosotros lo vamos a ver cuando ya estemos haciendo los ejercicios. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Voy a esperar un ratito. Aquí los compañeros que están en línea, ¿tienen alguna duda? Bien. Bien, ¿cómo se establece el costo de un activo fijo? Primero, por su costo histórico y segundo, por su revaluación. Son las dos formas en las que se puede determinar el costo del activo fijo. Su costo histórico, el costo de adquisición del activo fijo, o sea, su precio de compra, más todos los desembolsos adicionales, ya hablábamos de eso, ¿verdad? Y todo aquello que conlleva la instalación del activo fijo hasta dejarlo en condiciones de uso, ¿verdad? Incluso transporte, impuestos no recuperables, ya hablábamos, mejoras, comisiones, licencias, si hay necesidad de utilizar una licencia, ¿verdad? Y los permisos para poder utilizar el equipo también. ¿Qué se le va a restar? Si hay devoluciones, si hay rebajas sobre las compras de los activos fijos. Imagínense que la empresa lo compró en promoción, ¿verdad? O le hicieron descuento por pronto pago también. Entonces, ese descuento usted tiene que restárselo al costo de adquisición del activo fijo.
¿verdad? O sea que usted tiene que tener bien claro qué es lo que debe de considerar y qué no debe de considerar al momento de registrar un activo fijo. Precio de compra. ¿Qué es el precio de compra? Representa valor neto de los bienes muebles adquiridos con un comprobante de crédito fiscal, factura o póliza de importación, ¿verdad? Cualquiera de estos documentos ampara la compra de un activo fijo. ¿Cuáles pueden ser los desembolsos adicionales para cuando usted adquiere este tipo de activo fijo? Para mobiliario y equipo, transporte, seguros, software, instalaciones, montaje y si son bienes usados, reparaciones y ajustes. ¿Qué quiere decir eso? Que usted también o que la empresa también puede comprar activo fijo usado porque es más barato, ¿verdad? Porque probablemente lo necesita en ese momento y no hay en existencias en sus proveedores, ¿verdad? Y tal vez alguna empresa lo está vendiendo un poco más barato porque pues esa empresa se quiere deshacer de ese mobiliario. Para maquinaria y equipo de planta, transporte, instalaciones, montajes, pruebas, ¿verdad? Si tiene que hacerle pruebas a esa maquinaria, también ese gasto, ese costo que usted hace o que realiza la empresa debe de tomarlo en cuenta, considerarlo en el costo de adquisición. Lo mismo si son usados, ¿verdad? Reparaciones y montajes. Tiene que tomarlo en cuenta en el costo. Para equipo de transporte lo mismo, seguros, licencias y permisos de conducir si su motorista no tiene o si tiene que incluso asegurar el equipo de transporte, ¿verdad? Impuestos de introducción si son vehículos importados y si son usados, si usted lo va a reparar, si lo vendió, si lo compró golpeado, por ejemplo, si usted lo va a mandar a reparar o si la empresa pues lo va a mandar a reparar, ese tipo de reparación también debe de considerarlo como costo de adquisición. Y en los bienes inmuebles, pues acá es un poquito más complejo porque ya estamos hablando de edificios, de terrenos, ¿verdad? Seguros, comisiones del agente de bienes raíces que le vendió o con el que usted vendió, si es que en algún dado caso vende, la escrituración, la inscripción en el CNR, ¿verdad? Impuestos de transferencias, honorarios de arquitectos, en los terrenos, pago de materiales, mano de obra, gastos indirectos por construcción, todo aquello que involucre la adquisición de un bien inmueble, sea edificio, terreno, todo lo que usted gaste o todo lo que la empresa gaste, todo eso, incluso los impuestos de bienes raíces, en este caso, debe de considerarse en el costo de adquisición de los bienes inmuebles, ¿verdad? Ya cuando veamos el registro de compra de un terreno, se van a dar cuenta cuáles son aquellos elementos que vamos a considerar para poder contabilizar el costo de adquisición del activo fijo. Recuerden que la presentación, ¿verdad?, va a estar en la plataforma si la quieren descargar, ¿verdad? Para el momento que ustedes estudien, pues ahí va a estar también y ustedes pueden tomar anotaciones ahorita si gustan también. Casi que todos coinciden en todos los activos fijos, la parte de seguros y de instalaciones, ¿verdad? De transporte en el caso de los bienes muebles y de los inmuebles, pues la escrituración e inscripción en el CNR.
En resumen, a la suma del precio de compra más los desembolsos adicionales necesarios deben disminuirse los valores netos de devoluciones, rebajas. Esto es prácticamente lo que no hay que considerar o lo que nosotros debemos de restarle al precio de adquisición, ¿verdad? Del activo fijo. Luego vamos a ver por revaluación y les voy a explicar qué actividad vamos a hacer, ¿verdad? Ya en la última hora clase. Ya acá, la revaluación es por darle un nuevo valor al activo fijo, ¿verdad? Es decir, valor razonable constituido por valor de mercado establecido por peritos cualificados, y el valor determinado debe de reflejarse en una cuenta de superávit por revaluación. En este caso, pues no es que solamente usted le va a agregar el valor a la cuenta, sino que tiene que hacer un registro en el cual le va a adicionar ese valor al precio inicial o al precio que tiene actualmente en libros el activo fijo, ¿verdad? Cuando usted hace revaluaciones. Ya por último vamos a ver qué tipo de impuestos son los que se les debe de considerar a los activos fijos, ¿verdad? Y vamos a ver la actividad. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. ¿No? Vaya. Los impuestos son la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios o IVA, ¿verdad? Que dice que se establece una tasa del 13% sobre el valor neto de los bienes muebles o los servicios en general. O sea que el IVA, ¿verdad? El impuesto que usted siempre debe calcular. Y en el caso de la ley del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, se establece una tasa del 3% sobre el excedente de 250,000 colones, o sea, 28,571,43 dólares. Este es el artículo 3 de la ley del impuesto de bienes raíces, ¿verdad? O sea, que media vez comercialice, compre usted o la empresa bienes inmuebles, llámese edificios o terrenos, sobre el exceso de 28,571,43, tiene que pagar el 3% sobre eso, ¿verdad? Igual vamos a ver un ejemplo en el cual el terreno vale más de 28,000 dólares y cómo vamos a calcular ese impuesto, ¿verdad? Vamos a ver eso con un ejemplo. Así que tanto bienes muebles como inmuebles tienen que pagar un impuesto, ¿verdad? Son los dos tipos de impuestos que se dan en la compra-venta, comercialización, si queremos ver desde el punto de vista comercial o de una empresa comercial, el adquirir activos fijos o activos no corrientes. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta acá a los compañeros que están en línea? ¿No?